Durante 15 años, mi universo ocupo en pantallas como esta. Fui estratega de inversiones en uno de los grandes bancos de Wall Street. Mi especialidad, el mercado inmobiliario estadounidense. Construí modelos, analicé flujos de capital, convertí hogares en activos, comunidades en carteras y el sueño americano en un algoritmo de riesgo-beneficio. Fui uno de los arquitectos invisibles del último gran boom. Y ahora, desde mi exilio autoimpuesto, observo cómo la estructura que ayudé a inflar se está desmoronando, exactamente como predijeron mis propios modelos. Esos mismos modelos que mis jefes eligieron ignorar. Bienvenidos a La Gran Liquidación. Soy Mateo, y esto no es un programa de noticias inmobiliarias. Es una advertencia, porque la narrativa que les están vendiendo, la de un aterrizaje suave, una corrección saludable, es una mentira peligrosa. Lo que estamos presenciando a finales de 2025 no es una corrección. Es el inicio de un evento de crédito sistémico, una implosión que comenzará en el mercado inmobiliario, pero que no se detendrá ahí. Y, como en cualquier terremoto, el epicentro no será uniforme. Hay estados, ciudades enteras, construidos sobre fallas geológicas financieras tan profundas que serán los primeros en ser tragados. En este informe de 2 partes, voy a compartir con ustedes el análisis que ya no comparto con los fondos de cobertura. Vamos a identificar los 10 estados de Estados Unidos que están más expuestos, los que colapsarán primero y más fuerte cuando la recesión que ya asoma golpee con toda su fuerza. Nuestro análisis no se basa en el sentimiento del mercado o en las anécdotas, se basa en lo que llamamos el índice de fragilidad financiera. Este índice va más allá de los simples ratios de precio-ingresos. Mide la inestabilidad inherente de un mercado a través de 5 vectores críticos. 1. Apalancamiento extremo. ¿Qué tan endeudados están los propietarios y los inversionistas en relación con el valor subyacente? 2. Concentración de inversionistas. ¿Qué porcentaje del mercado está en manos de inversionistas institucionales y especuladores a corto plazo en lugar de propietarios residentes? 3. Calidad del crecimiento del empleo. ¿Se basa la economía local en empleos sostenibles y bien remunerados o en sectores volátiles y de bajos salarios? 4. Vulnerabilidad de la infraestructura crítica. ¿Existen riesgos sistémicos no valorados relacionados con el agua, la energía o el clima que podrían desencadenar un colapso de la confianza? 5. Sensibilidad a las tasas de interés. ¿Qué tan dependiente es el mercado de las bajas tasas de interés para mantener su valoración? Estos vectores nos permiten ver más allá de la superficie e identificar dónde la estructura financiera es más quebradiza. Comencemos la cuenta regresiva. Número 10. Washington. La fantasía de Washington y específicamente del área metropolitana de Seattle era la de ser la capital de la nueva economía, tecnología, comercio global e innovación. Hogar de gigantes como Microsoft y Amazon, atrajo a una fuerza laboral altamente educada y bien remunerada, impulsando uno de los mercados inmobiliarios más caros y competitivos del país. La realidad es que Washington es un coloso con pies de barro, altamente vulnerable en varios frentes de nuestro índice. Primero, la calidad y concentración del crecimiento del empleo. La economía del Estado está peligrosamente concentrada en el sector tecnológico. Las recientes olas de despidos en las grandes empresas tecnológicas han sido solo el primer temblor. Una recesión nacional afectaría desproporcionadamente a esta industria, provocando una contracción significativa del empleo de altos ingresos que ha sostenido los precios inmobiliarios. Además, mucho del crecimiento reciente provino de startups financiadas por capital riesgo, una fuente de financiación que se ha evaporado casi por completo con el aumento de las tasas de interés. Segundo, el apalancamiento extremo. Para entrar en el mercado de Seattle, los compradores tuvieron que asumir hipotecas masivas. La carga de la deuda hipotecaria en relación con los ingresos es una de las más altas del país. Esto hace que los propietarios sean extremadamente sensibles a cualquier pérdida de empleo o aumento de los gastos. Tercero, aunque no es un mercado dominado por inversionistas institucionales, de la misma manera que el Cinturón del Sol, la concentración de inversionistas en el mercado de alquiler de condominios de lujo en el centro de Seattle es alta, y ese mercado está experimentando una corrección severa debido al teletrabajo y a los problemas de calidad de vida urbana. El mercado inmobiliario de Seattle ya ha experimentado una corrección notable. Una recesión convertiría esa corrección en una caída mucho más profunda, a medida que la base económica de altos salarios se erosiona y la carga de la deuda se vuelve insostenible. La dependencia de un solo sector,
por glamuroso que sea. Es una vulnerabilidad estructural. Número 9. Tennessee. La fantasía de Tennessee, y en particular de Nashville, fue la de ser el nuevo It State. Se convirtió en un imán para empresas y personas que huían de los estados de altos impuestos, atraídos por su bajo costo de vida, por su vibrante cultura musical y un entorno favorable a los negocios. El crecimiento fue explosivo, y Nashville se convirtió en una de las ciudades más calientes del país. La realidad es que el crecimiento de Tennessee fue demasiado rápido y construido sobre una base económica menos sólida de lo que parece. Primero, la calidad del crecimiento del empleo. Mucha de la reciente bonanza de empleo en Nashville se ha concentrado en los sectores de hostelería, turismo y atención médica de nivel inferior, industrias que son notoriamente sensibles a las recesiones y que no ofrecen los salarios necesarios para sostener los precios inflados de la vivienda. Segundo, la magnitud de la burbuja. Nashville experimentó una de las mayores escaladas de precios del país, un aumento que superó con creces el crecimiento de los salarios locales. Tercero, la concentración de inversionistas. El mercado de Nashville se convirtió en un objetivo principal para los inversionistas institucionales, que compraban viviendas unifamiliares para convertirlas en alquileres, así como para los especuladores del mercado de alquileres a corto plazo, Airbnb. Esto infló artificialmente los precios y ahora, a medida que estos inversionistas comienzan a retirarse debido a la disminución de los rendimientos y al aumento de los costos de financiación, están inundando el mercado con inventario. Cuarto, aunque menos severo que en otros estados, el apalancamiento también aumentó significativamente a medida que los compradores se estiraban para entrar en el mercado. El mercado inmobiliario de Nashville ya está mostrando signos claros de estrés, con un aumento del inventario y una caída de precios. Una recesión nacional golpearía duramente su economía dependiente del turismo y expondría la sobrevaloración fundamental creada durante el boom. Tennessee es un ejemplo de cómo un crecimiento rápido, si no está respaldado por una base económica diversificada y de altos salarios, puede crear una burbuja vulnerable. Número 8. Georgia. La fantasía de Georgia, y centrada en el área metropolitana de Atlanta, era la de ser la capital económica del Nuevo Sur, una ciudad diversa, con un importante centro corporativo, un aeropuerto internacional líder y un costo de vida relativamente accesible que atraía tanto empresas como familias. La realidad es que el mercado inmobiliario de Atlanta se ha vuelto peligrosamente volátil y está mostrando signos clásicos de una burbuja a punto de bastallar. Primero, la magnitud de la burbuja. Atlanta vio una apreciación de precios masiva durante la pandemia, superando el 50% en solo 2 años. Esta subida fue impulsada en gran medida por la afluencia de compradores fuera del estado y por una fuerte actividad de inversión. Segundo, la concentración de inversionistas. Atlanta se convirtió en el objetivo número 1 para los inversionistas institucionales que compraban viviendas unifamiliares para convertirlas en alquileres. En ciertos códigos postales, más del 30% de las viviendas son ahora propiedad de megalentadores corporativos. Esto ha decimado el mercado de compradores de primera vivienda y ha creado una dinámica de mercado artificial. Tercero, la calidad del crecimiento del empleo. Si bien Atlanta tiene una economía diversificada, una parte significativa de su crecimiento reciente se ha producido en sectores sensibles a las tasas de interés, como la tecnología financiera, fintech y la logística, que se verían afectados en una recesión. Cuarto, el apalancamiento. Para competir con los inversores en efectivo, los compradores individuales tuvieron que asumir hipotecas más grandes y a menudo utilizar productos de préstamo más arriesgados. El mercado de Atlanta ya ha experimentado una fuerte corrección desde su pico en 2022. Pero nuestro análisis sugiere que lo peor está por venir. Una recesión provocaría una retirada de los inversionistas institucionales, lo que podría desencadenar una cascada de ventas y una caída de precios mucho más pronunciada. La extrema concentración de propiedad institucional hace que el mercado de Atlanta sea particularmente vulnerable a un cambio repentino en el sentimiento de los inversionistas. Es un mercado construido sobre cimientos corporativos, no comunitarios. Número 7. Colorado. Ya mencionamos a Colorado en nuestro análisis anterior, pero su posición en esta lista basada en la fragilidad financiera merece una mirada más profunda desde la perspectiva de un inversor. La vulnerabilidad de Colorado no viene de una sola industria dominante, sino de una combinación de apalancamiento extremo y sensibilidad a las tasas de interés. Durante la última década, Colorado fue un imán para los millennials adinerados. El atractivo del estilo de vida y el auge tecnológico crearon un mercado en el que la gente estaba dispuesta a pagar casi cualquier precio. Esto llevó a una de las mayores escaladas de precios del país, pero también a una de las mayores acumulaciones de deuda hipotecaria per cápita. Para comprar una casa en Denver o Boulder, las familias tuvieron que endeudarse a este límite absoluto. Ahora, con tasas de interés en niveles elevados, esa carga de deuda se ha vuelto sofocante, y aquí es donde entra en juego la sensibilidad a las tasas de interés.
La economía de Colorado, aunque diversificada en la superficie, tiene una gran concentración de empleos en sectores que dependen en gran medida del capital riesgo y de los mercados de capitales: tecnología, aeroespacial, energías renovables. Estos son los primeros sectores que se congelan cuando las tasas de interés suben y el capital se vuelve escaso. Ya estamos viendo el impacto. Los despidos en el sector tecnológico de Colorado han sido significativos. La inversión de capital riesgo se ha desplomado. Esto está erosionando la base de empleos de altos ingresos que sostenía los precios inmobiliarios. Una recesión nacional intensificaría drásticamente esta tendencia. Colorado es un ejemplo de cómo incluso una economía aparentemente moderna y diversificada puede ser extremadamente frágil si su mercado inmobiliario se basa en un apalancamiento excesivo y su crecimiento depende de capital sensible a las tasas de interés. La caída de precios de aquí es una reversión a la media inevitable y probablemente dolorosa. Número 6. Utah. Utah share muchas de las vulnerabilidades de Colorado, pero con un giro adicional que lo hace. Hemos atravesado la periferia de la tormenta. Hemos visto los primeros signos de la fractura en estados como Oregón, Colorado, Nevada, Utah e Idaho. Estados que fueron los símbolos del boom pospandémico, ahora revelados como los más expuestos a la resaca. Pero ahora entramos en el ojo del huracán. Nos adentramos en el top 5. Estos no son estados pequeños o economías marginales. Estos son gigantes. Estados cuya economía representa una parte sustancial del PIB nacional y cuyos mercados inmobiliarios son tan masivos que su colapso no sería un evento regional, sería una onda de choque nacional. Aquí es donde la crisis pasa de ser preocupante a ser sistémicamente peligrosa. Número 5. California. La fantasía de California, el sueño dorado, fue durante un siglo la fuerza gravitacional que atrajo talento, capital y ambición de todo el mundo. Su mercado inmobiliario, especialmente en las áreas costeras metropolitanas, era visto como el activo refugio definitivo, un lugar donde la innovación constante y la deseabilidad inherente garantizaban una apreciación perpetua. La realidad de 2026 es que California es un imperio en declive. Nuestro índice de vulnerabilidad lo sitúa en el número 5 debido a una convergencia letal de factores. Primero, la magnitud de la burbuja en sus mercados clave, como el área de la Bahía y Los Ángeles, alcanzó niveles de absurdo histórico. La brecha entre los precios de la vivienda y los ingresos es la más grande del país, creando una crisis de accesibilidad que ha destrozado su clase media. Segundo, el éxodo corporativo y de talentos. La misma industria tecnológica que creó la inmensa riqueza del Estado, ahora está liderando la salida. Empresas como Tesla, Oracle o HP han trasladado sus sedes. Más importante aún, los trabajadores tecnológicos, liberados por el teletrabajo y ahogados por el costo de vida, están huyendo a estados más asequibles. California está experimentando una emigración neta por primera vez en su historia, una fuga de cerebros y de base fiscal. Tercero, la crisis de calidad de vida. Las principales ciudades de California se enfrentan a problemas aparentemente intratables, de personas sin hogar, delincuencia y una infraestructura envejecida que no puede soportar las demandas de su población ni las crecientes amenazas del cambio climático, incendios forestales, sequías. Cuarto, la carga de la deuda hipotecaria es extrema, especialmente para aquellos que compraron en el pico. Finalmente, aunque la construcción se ha ralentizado, la saturación en ciertos segmentos, como los condominios de lujo en los centros urbanos vacíos, agrava la caída de precios. El mercado inmobiliario de California ya está experimentando la corrección más severa desde la crisis de las .com. Los precios en San Francisco han caído más del 25% desde su pico. Pero esto no es un ciclo normal, es un reajuste fundamental. Es el mercado reconociendo que el modelo de California, basado en una concentración extrema de riqueza tecnológica y un costo de vida prohibitivo, ya no es sostenible. Una recesión nacional aceleraría el éxodo, profundizaría la crisis fiscal de sus ciudades y provocaría una caída de los precios inmobiliarios que haría parecer pequeña la corrección actual. El sueño dorado se ha convertido en una trampa dorada. Número 4. Arizona.
La fantasía de Arizona era la del oasis en el desierto, la tierra prometida para los californianos que buscaban el sol, la asequibilidad y la libertad. Su crecimiento durante la pandemia fue explosivo, convirtiendo a Phoenix en una de las ciudades de más rápido crecimiento de la nación. La realidad es que Arizona es un espejismo a punto de desvanecerse. Nuestro índice lo sitúa tan alto debido a una convergencia de una burbuja extrema, con un riesgo existencial. Primero, la magnitud de la burbuja. El área metropolitana de Phoenix experimentó una de las mayores escaladas de precios del país, duplicándose en solo unos pocos años. Este aumento fue impulsado casi en su totalidad por la demanda externa y la especulación, no por los fundamentos económicos locales. Segundo, la saturación de la construcción, especialmente en el sector construido para alquilar, ha creado un exceso masivo de oferta justo cuando la demanda se evapora. Tercero, la reversión de patrones migratorios. El éxodo de California se ha ralentizado drásticamente, y el regreso a la oficina está obligando a muchos a vender. Pero el factor que catapulta a Arizona tan alto en nuestra lista, el factor que convierte su crisis en un existencial, es el agua. Como discutimos anteriormente, la dependencia casi total del estado del río Colorado, que se está secando, es una catástrofe a cámara lenta. La moratoria estatal en nueva construcción en áreas sin un suministro de agua garantizado a 100 años fue solo el primer disparo. Ahora nos enfrentamos a la perspectiva real de recortes severos en el suministro de agua para los residentes existentes. Los modelos son claros. Aún con las medidas de conservación más agresivas, no hay suficiente agua en el Colorado para sostener el nivel actual de población y agricultura en Arizona a largo plazo, especialmente si la sequía continúa como se proyecta. No estamos hablando de no poder regar el césped. Estamos hablando de decisiones fundamentales sobre qué ciudades pueden seguir existiendo en su forma actual. El mercado inmobiliario todavía no ha valorado completamente este riesgo. Cuando lo haga, el ajuste no será una corrección, será un colapso. El mercado inmobiliario de Arizona ya está cayendo rápidamente. Una recesión nacional exacerbaría la caída al golpear la economía del estado, dependiente del crecimiento. Pero la crisis del agua es la espada de Damocles que pende sobre todo este riesgo. Es un riesgo fundamental y no asegurable, que hace que el futuro a largo plazo del mercado inmobiliario de Arizona sea uno de los más peligrosos de Estados Unidos. Comprar aquí no es solo una apuesta económica, es una apuesta contra la hidrología. Número 3. Texas. Imágenes de grúas inmóviles sobre proyectos de construcción de condominios abandonados en Austin o Dallas. Gráficos que muestran la caída de precios y el aumento del inventario. La fantasía de Texas era la del milagro. Crecimiento imparable, empleos abundantes, impuestos bajos y una actitud de todo es posible. Atrajo a más de empresas de Fortune 500 y a más nuevos residentes que en ningún otro estado en la última década. Su mercado inmobiliario era el símbolo de esta prosperidad ilimitada. La realidad es que el milagro de Texas se construyó sobre cimientos de arena y ahora esos cimientos se están erosionando rápidamente. Nuestro índice sitúa a Texas en el número 3, debido a una combinación letal de magnitud de la burbuja, saturación de la construcción y una creciente crisis de infraestructura. Primero, la burbuja. Ciudades como Austin vieron cómo los precios se duplicaban o triplicaban, creando la asequibilidad whiplash más extrema del país. Incluso en Dallas y Houston, los precios se desconectaron peligrosamente de los ingresos locales. Segundo, la saturación de la construcción. El modelo Texas de desregulación condujo a un frenesí de construcción sin precedentes, especialmente en el sector de los condominios suburbanos y los complejos construidos para alquilar. Ahora el mercado está absolutamente inundado de inventario justo cuando la demanda se enfría, y las tasas de interés se disparan. Tercero, la crisis de infraestructura. El crecimiento explosivo ha superado completamente la capacidad de las carreteras, las redes eléctricas y, crucialmente, los suministros de agua del estado. La crisis del agua en el corredor I-35 y la infame fragilidad de la red eléctrica de Texas, ERCOT, no son problemas menores, son riesgos fundamentales que amenazan la calidad de vida y la viabilidad económica a largo plazo. La carga de la deuda hipotecaria ha aumentado dramáticamente, mientras los compradores se estiraron al máximo para entrar en el mercado durante el boom. Finalmente, la dependencia económica del Estado a los ciclos de la energía
y más recientemente, de un sector tecnológico ahora en contracción, le hace vulnerable a una recesión nacional. El mercado inmobiliario de Texas ya está experimentando la corrección más rápida del país en muchas áreas metropolitanas. Austin lidera la caída, pero Dallas, Houston, Fort Worth y San Antonio no se quedan atrás. Una recesión nacional sería devastadora, frenaría la migración corporativa, provocaría despidos en los sectores clave, y revelaría la profunda sobrevalorización creada durante el boom. El milagro de Texas no ha terminado, pero enfrenta su mayor prueba de estrés, y en mercado inmobiliario es su eslabón más débil. Número 2. Florida. La fantasía de Florida era la del paraíso asequible, sol, playas, sin impuestos sobre la renta estatal. Era el sueño americano con una palmera en el patio delantero. Atrajo a millones de jubilados, familias y más recientemente a la diáspora de las criptomonedas y las finanzas, convirtiéndose en el estado de más rápido crecimiento de la nación. La realidad es que Florida es el epicentro de la crisis inmobiliaria americana. Nuestro índice lo sitúa en el número 2 y estuvo muy cerca del número 1, debido a una tormenta perfecta de factores que lo hacen excepcionalmente vulnerable. Primero, la magnitud de la burbuja. Los precios en Florida se dispararon a niveles absurdos, especialmente en el sur de Florida y en la costa del Golfo, superando con creces el crecimiento de los ingresos. Segundo, la dependencia económica del turismo y la construcción, dos sectores altamente cíclicos y vulnerables a las recesiones. Tercero, la saturación de la construcción, particularmente en el mercado de condominios, ha creado un exceso masivo de oferta. Pero lo que distingue a Florida, lo que la convierte en un caso único y aterrador, es la crisis existencial de los seguros de propiedad. Como hemos detallado extensamente, la combinación de un riesgo de huracán intensificado por el clima, un legado de construcción costosa